que le tenían que entregar. Ella está en el Hospital Roosevelt esperando un diagnóstico, y que sea el Señor tomando el control, mis amados hermanos. Amén. Así que oremos por nuestra hermana María también, que está hospitalizada en estos momentos, y sabemos que pues para el Señor no hay espacio, no hay tiempo, ¿verdad? Él es omnisciente, Él es omnipresente, en el nombre de Jesús. Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias por esta noche, Padre Santo. Mira a tus hijos, Padre Santo, con necesidades, Padre bendito. Yo te ruego, te suplico que seas tú, Señor, en cada uno de ellos, Señor. Sé tú, Señor, trayendo sanidad a esa parte afectada de su cuerpo, papito lindo. Igualmente por hermana María, que no está en estos momentos aquí, Señor. Que seas tú ahí, Señor, si está en esa cama del hospital, Señor. Que seas tú, Señor, ahí sí que sanando, Padre Santo, toda vesícula, Padre bendito, te lo rogamos. Todo cálculo, Padre Santo, te lo suplicamos, Padre bendito, que tú derrames de tu sanidad sobre cada uno, Señor, de mis hermanos, Señor. Aquí hay partes afectadas de sus pies, Señor. Que seas tú obrando, trayendo sanidad, Señor. Te lo rogamos, Padre Santo. Todo dolor que esté ahí molestando en el cuerpo, Señor, te suplicamos que seas tú obrando, Señor. Esas gargantas, Señor, esa tos, Padre Santo, esos bronquios, despéjalos tú, papito lindo. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú, Señor, fortaleciendo todo sistema inmunológico, Padre bendito, te lo suplicamos. El intestino, Señor, también, Padre Santo, todo el aparato digestivo que esté afectado, Padre bendito, aún, Señor, todo malestar, Señor, toda, ahí sí que náusea, aún diarreas que estén molestando, Padre bendito, te lo rogamos, te suplicamos que seas tú fortaleciendo, Padre bendito. Toda herida, Señor, que esté abierta, sé tú derramando de ungüento precioso, Señor, y trayendo, Señor, sanidad, cicatriza, Padre bendito, te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, Señor. Obra tu, Padre Santo. Declaramos, Señor, la palabra escrita, que por tu llaga fuimos sanos, Padre Santo, y lo creemos en esta preciosa noche, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque tú llevaste nuestras enfermedades y las clavaste en la cruz del Calvario, Padre bendito. Te rogamos que seas tú, Jehová Rafa, nuestro médico por excelencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias, papito lindo. Gracias por la obra que estás haciendo, Señor. Le ponemos fe, Señor, creyendo que tú estás trayendo sanidad, Señor. Sanidad física, sanidad del alma y sanidad del espíritu, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. A ti y solo a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, gracias. Te damos las gracias por la obra que estás haciendo en esta noche con nosotros, porque sabemos que tu presencia se ha manifestado desde el momento, Señor, que nosotros pasamos por el dintel de esas puertas, Señor. Gracias, papito lindo. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Acompáñeme a leer, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. Creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el jarpazo. Padre amado, Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú tienes el cuidado de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, porque tú inquietas los corazones, Señor, y sabemos que somos una buena tierra, Señor, donde tu semilla cae, Señor. Y sabemos, Señor, que morimos a nosotros mismos, Señor, para que seamos, Señor, de aquella cosecha que da abundante fruto, Padre amado. Te lo ruego, te lo suplico, papito lindo. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te ruego que cierres mi boca, Señor, si hay algo que tú no quieres que hable, Señor, y que seas tú hablando a nuestra mente y a nuestro corazón, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por la vida de mis hermanos que están hoy aquí, Señor, atentos a tu palabra, Señor, a los receptores de ella, Padre bendito, te lo ruego, te lo suplico, Padre amado. Gracias, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El crecimiento del cristiano, mi amado hermano. ¿Se dio cuenta que las profecías hablaban del crecimiento? Hablaba de que las pruebas, que las dificultades estaban haciendo como que te estancaras, o yo oí mal, mis amados. Así dijo una, ¿verdad? Otra dijo también que nos preparáramos, que creciéramos, porque el que iba a ser arrebatado era ¿quién? El de manos limpias y corazón puro. Amén. Gloria a Dios. Y decía que Él nos ama. Que Él nos ama, mis amados hermanos. Y por eso Él anhela que nosotros no nos quedemos estancados, sino que subamos de nivel. Ahí ve usted a un joven con alguien ya mayor, ¿verdad? Y para representarnos así que ahí sí que gráficamente a través de una imagen, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor desea que nosotros avancemos, mis amados hermanos? Hay algunos que ya han madurado, no solamente de ancianos de años o de canas, por decirlo así, sino que una madurez espiritual, mi amado hermano, y hay otros que vienen atrás, unos podríamos llamar que son niños espirituales, otros ya vienen siendo, como decía mi sobrinito que no vive aquí, sino que vive allá del otro lado del charco, decía, es que soy un little boy, tía, me decía. Soy little boy. Entonces así él estaba entre la adolescencia y eso, entonces él decía que era un muchacho, un muchachito y eso. Entonces hay unos que están así como mi sobrinito en esa época, unos little boys, y de ahí pues siguen avanzando, viene la adolescencia, viene la etapa de adulto y la etapa de ahora que le llamaríamos adultos mayores, ¿verdad? No sé si así se dice todavía o ya le cambiaron. Así se les dice todavía. Gloria a Dios, mis amados. Y entonces vemos que el Señor nos está hablando. Nos habla de una, nos habla de otra manera. Pero ¿por qué nos habla? ¿Para llamarnos la atención? No, es porque nos ama y Él quiere que nos veamos cada uno, mis amados. No nos preocupemos por
mi mamá, mi abuelita, mi tío, mi primo, mi hermano, mi esposo, mi esposa que tengo al lado, sino que esta palabra es para que cada uno la tome. Amén. Amén, mis amados. Amén, gloria a Dios. Y dice en Santiago 2:23, esta es por decirnos así, la cita base en esta noche. Amén. Dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay niveles, mis amados hermanos, y la palabra nos pone por ejemplo a Abraham, porque si usted se recuerda, mis amados hermanos, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Él vivía, por decirlo así, en el mundo, como la mayoría de nosotros estuvimos en un momento. Y él fue creciendo, se le pide que salga de Ur de los Caldeos y que abandone a toda su familia y todo lo que tenía ahí, que amaba, porque qué difícil es salir de un lugar donde uno tiene una estabilidad, mis amados hermanos, o una costumbre, si usted lo quiere llamar así. Y entonces el Señor nos pone a Abraham como ejemplo, y es porque nosotros como hijos de Dios, mis amados hermanos, el creyente va evolucionando. Tiene dos cosas: o evoluciona o involuciona, mis amados hermanos. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado y tomar las escrituras, tomar la palabra del Señor para ver qué es lo que Él nos está diciendo. Amén. También tenemos el ejemplo de Simón, ¿verdad? De Simón Pedro, que a él leamos, dice Lucas 5:10, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Entonces vemos cómo a este varón, a Simón, su crecimiento lo demuestra la palabra a través del nombre, porque muchos de nosotros nos pueden hablar de Simón y de repente no sabemos que es el apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces sigue diciendo Mateo 16:17, y Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Y entonces es hermoso, ¿verdad? Y espiritualmente podemos notar cómo el Señor nos puede ir cambiando de nombre conforme nosotros vamos avanzando en este caminar cristiano, mis amados hermanos. Y sigue diciendo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Amén. Entonces, ¿usted notó la diferencia de los nombres de Pedro, de Simón o de Cefas? ¿Cómo el Señor le fue cambiando el nombre? Y eso es lo que hace el Señor. Esto le estoy poniendo una base, mi amado hermano, para que vea cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida como cristianos. Amén. Él quiere que nosotros ahí sí que avancemos y no nos quedemos estancados, no
involucionemos, sino que al contrario, que vayamos evolucionando, mis amados hermanos. Amén. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va oscureciéndose cada día. No, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que va de aumento. A mí me gusta ponerle, yo creo que hay una versión a la cual yo me enamoré desde hace unos años. La luz de la aurora va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor desea con nosotros. ¿Por qué nos pone este ejemplo, mis amados hermanos? Y lo mencionamos mucho. Porque cuando el sol está en lo más fuerte, no hay sombra. No hay sombra. Usted se para y la luz le alumbra así, mire. Entonces, no hay sombra. Algo así como un eclipse o no sé qué fue lo que hubo hace unos días, que se recuerdan que dijeron que no iba a haber sombra. No sé si usted se enteró. ¿Sí se enteró? Va, algo así. Así quiere el Señor que nosotros seamos, que seamos como esta luz, ahí sí que nos alumbra tanto que en nosotros no hay oscuridad, que no hay, ¿sabe qué significa? Tinieblas, no hay sombra porque no hay tinieblas en nosotros, amén. Eso significa eso, hasta que nosotros lleguemos a esa perfección, como decía la profecía, ser de manos limpias, de corazón puro, para que nosotros nos vayamos con Él en ese arrebatamiento, mis amados hermanos, amén. En Génesis capítulo 19, versículo 26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Qué pasó con ella, mis amados? Evolucionó como Pedro, evolucionó como la luz de la aurora. Ella involucionó, mis amados hermanos. A pesar de todo, ella volteó a ver atrás. Ese fue su error. Ella involucionó porque al voltear a ver su mirada, ver las espaldas, ¿sabe qué estaba viendo ella y recordando? El mundo. Se acordó del mundo. Le vinieron los pensamientos y los deseos de no seguir avanzando, sino de voltear, sabiendo que eso le iba a costar caro, mis amados. Entonces tenemos que escudriñarnos nosotros mismos y ver si hoy por hoy, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo voy en ese caminar? Hasta eso decía la palabra, mis amados hermanos. Es que yo me gozaba, yo no sé, yo me gozo de la palabra. Y más cuando el Espíritu Santo está ahí. Eso es. Y yo dije, sí, Señor, yo lo recibo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué decía? No te salgas del camino. Y si estoy equivocada, que me corrijan. Así decía. Estoy segura, no estoy equivocada. No te salgas del camino. ¿Y el camino quién es? Cristo, mis amados. Cristo. No nos pase como la mujer de Lot. No volteemos a ver atrás. Había un programa antiguo de una famosa que en esos años, todavía yo estaba chiquita, mis amados hermanos, espiritualmente, y decía: para atrás ni para agarrar aviada. Decía, ¿verdad que usted también miraba tele? ¿Verdad que sí? Para atrás ni para agarrar aviada. Hasta el mundo lo sabe, mis amados. No lo vamos a saber nosotros como hijos de Dios. Para adelante, mis amados. Para adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
para que no se quede en el aire, mis amados. O tal vez más adelantito, tal vez se lo voy a decir. El primer escalón, el primer nivel que tenemos, mis amados hermanos, muchos, yo creo que todos hemos pasado por ahí. Todos tuvimos que pasar por ahí. Y es el de oyente. Ese es el primer nivel. Yo sé que hay ovejitas que están empezando y gloria a Dios, gloria a Dios. No se vaya a sentir mal porque, como le dije, mi amado hermano, esto no es para juzgar, ni que nosotros juzguemos a los que tenemos al lado, o allá atrás, o allá al frente, o allá afuera, o allá en nuestra casa. No, es para que nosotros mismos veamos cómo estamos. Amén. Entonces, el primer nivel, mis amados hermanos, es de oyente. Y dice Mateo capítulo 13, versículo 1, ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él, diga, grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie en la playa. ¿Sabe? Los oyentes es precisamente eso. Hay muchos, son multitudes los oyentes que hay en las iglesias. Pero ahí sí que, como dice la palabra, ¿qué cree usted a qué van? Su mismo nombre lo dice. ¿A qué cree que van a la iglesia? A oír la palabra. Amén. Tal vez ahí un micrófono, mis hijos, porfa. No se me vaya a dormir porque no se vale dormir. Amén. Así que a oír. Y son multitudes. Y es que dígame usted, mi amado hermano, ¿cómo empezó usted? Ayúdeme a… Recuérdese que hoy día ¿de qué es? Enseñanza, amén. Doctrina, discipulado, como usted le quiera decir. ¿Cómo empezó usted? A ver, valientes ahí. Aquí, mi hija, hermana Karen. Empezamos escuchando la palabra. Escuchando. Pero, yo quiero que usted me diga un poquito más. ¿Cómo usted? Porque, como diría un hermanito el día sábado, para que nos entendamos, ¿verdad? Ejemplos de la vida diaria, decía el hermanito, y gloria a Dios. Por invitación, y una invitación nos llevó a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Muchos llegaron por una enfermedad, porque todos llegamos por una necesidad. Amén. Amén. Ya vio cómo sabe usted, mi hermano. Allá, hermana Vero, mija. Amén, ya dijo Karencita ahí, por necesidad vine yo a la iglesia, tenía deseos de sentir la presencia del Señor y traía un vacío en mi corazón. Traías un vacío y por necesidad. ¿Alguien más? Hermana Nancy. Por una invitación. Y mi corazón también ya no lo anhelaba. Cuando empecé a buscar a mi Padre Celestial, fue el día más hermoso y precioso de mi vida, porque estaba pasando por enfermedad también. Por necesidad. Amén. Así es. Así es. Allá está un valiente, un gibor, vamos a ver, hermano Marco Tulio.
Sí, hermanita, yo llegué de una forma distinta. Pasaron muchas cosas que me hicieron sufrir mucho, pero el Señor me estaba hablando desde hace mucho tiempo. Y entonces un día fui a un lugar donde me invitaron y según yo había aceptado a Jesucristo, pero yo no lo sentí, ¿verdad? Era más que todo por complacer al compañero que me había llevado del trabajo. Pero a los pocos meses yo sufrí un accidente, pero terrible, y que si solo porque Dios es grande y misericordioso me tiene con vida, porque me cayó un carro encima, y yo siendo mecánico, me cayó un carro encima. En ese momento, cuando yo llegué al hospital del IX, me comenzaron a tratar, pero a la semana llegó un compañero de mi hermano, me preguntó si yo era hermano de Mario. Yo le dije que sí. Me dejó un Nuevo Testamento y yo comencé a leer el azulito, y cuando lo dejé por unos 2 días, pero cuando al tercer día lo agarré, entiendo aquello que como que si se me cayeron las escamas de los ojos, y comencé a deleitarme de una manera, comencé a llorar, comencé a pedirle perdón a Dios y tantas cosas. Ahí en esos momentos acepté a Jesús solito yo. Después me fui a una iglesia que me tocó, el Señor me llevó al IN Central, me fui a postrarme ya al frente para declararme cristiano. Entonces el tema aquí es, el Señor ya me había hablado, pero yo no quería. Entonces me llevó con cincho, me llevó probándome, y por misericordia es que yo estoy aquí, hermano. Gloria a Dios. Ya el Señor lo tenía apartadito, mi amado hermano, gloria a Dios. Y ya hablamos un poquito de eso, ¿verdad? De la predestinación y la preordenación. Amén. Hermano Francisco, mija, por favor. Amén, gloria a Dios. Yo, bueno, me recuerdo de que cuando tenía tal vez unos 7 años, mi mamá me llevaba a la iglesia. Y me iba con ella, y me recuerdo que me quedaba dormido en una banca, ¿va? Esto es lo que me acuerdo, ¿va? Pero siempre me gustaba escuchar la alabanza, ¿va? Ya cuando había empezado la prédica me quedaba dormido, ¿va? A esa edad me acuerdo yo, ¿va? Entonces ya después de cierto tiempo, a cierta edad, me recuerdo que ahí no iba aceptado todavía el Señor, ¿va? Y no tenía tanto conocimiento de la palabra del Señor. Entonces me hicieron pasar y acepté, pero sentí que no sentí nada, como decía hermano Julio, ¿va? Pero ya a cierta edad que me aparté de ahí, el Señor me permitió tal vez como a los 13 años volver a rectificarme en el Señor, ¿va? Y en la iglesia donde empecé a escuchar la palabra, ya la empecé a ver de diferente forma, recibí doctrina, y Gloria con todo a Dios. mi corazón anhelaba bautizarme, y lo hice para honra y gloria de Dios, ¿va? Y ahí fue mi proceso, ¿va? Que conocí al Señor ya, tuve mi encuentro personal con Él ya con la mente más abierta, ¿va? Gloria a Dios. Pero se da cuenta, mi amado hermano, cada hermanito que ha compartido su testimonio es por necesidad, como decía hermano Francisco, y aprovecho, ¿verdad? Qué hermoso que él era un niño. Él era un niño no solo espiritual, sino físico, ¿verdad? De 7 años. Qué hermoso que a pesar, aunque se durmiera, él era un oidor, él era un oyente, ¿verdad? Y gloria a Dios, es la manera en que muchas veces venimos al Señor, amén. Pero ya no me interrumpa, mi amado hermano, amén. Entonces dice, en ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar, y se congregaron junto a él grandes multitudes. Pero por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba de pie. Sigue diciendo el versículo 3, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador
salió a sembrar. Amén. Entonces, vemos, mis amados hermanos, que es tan importante tener esa evolución. Ya vimos que estamos hablando de los oyentes, mis amados hermanos, y nos pone el ejemplo cómo nuestro Señor Jesucristo les hablaba a las multitudes, pero les hablaba a esa multitud a través de muchas maneras, y una de ellas era en parábolas. Pero como decía hermano Francisco, ¿verdad? A veces nos hablan, cuando empezamos nos hablan de la palabra, pero no la entendemos. Y entonces por eso es que nos habla ahí de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y como decía la profecía, hay una que cae en el camino y nos habla, hay unas que vienen las aves y se las comen, y hay una buena semilla que sí cae en buena tierra, ¿verdad? Y es la que da fruto, y aún dando fruto no todos dan la misma cantidad de frutos, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ahora le quiero hablar un poquito más de Simón y por qué él es el ejemplo. Porque dice que Simón, su significado es oír. Y si usted es estudioso de la palabra, mi amado hermano, G191, y es acouo. Si lo pronuncio mal, yo no sé ni griego ni hebreo, mis amados, pero usted lo puede ver ahí. Amén. Y entonces, y significa oír inteligentemente. Todos pasamos ese proceso, mis amados hermanos, donde solamente somos oidores. Muchas veces no entendemos, y entonces tenemos que tener la necesidad. Ahí sí que tenemos que tener esa hambre, ese deseo de aprender la palabra, mis amados hermanos, y es a través de un discipulado, ¿verdad? Lo vemos a través de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él les hablaba en parábolas, pero dice que muchos no entendían hasta que venía Él y les explicaba. Esa es una forma, mis amados hermanos, de hablar ahí sí que, como le dije, de recibir un discipulado. Eso es lo bueno, que si usted viene aquí, mi amado hermano, viene a escuchar, ahí sí que oír, pero oír, como decía, inteligentemente la palabra del Señor, porque aunque nosotros, mis amados hermanos, somos hombres humanos, si usted quiere ver, nosotros no hablamos lo que es nuestro, nosotros venimos y ahí sí que exponemos la palabra del Señor. Amén. Pero cada uno hay niveles, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, mis amados hermanos. Como le decía, está la parábola del sembrador. En Lucas capítulo 22, versículo 58 dice: un poco después otro al verlo dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo: hombre, no es cierto. Amén. Dijimos primero que qué significaba Simón. Oír inteligentemente. Ese fue el primer paso de Simón. Amén. Ya de ahí le hablan y le dicen, si usted se da cuenta, le voy a leer más. En el versículo 59 dice: pasada como una hora otro insistía diciendo: ciertamente este también estaba con él, pues él también es Galileo. Versículo 60, pero Pedro: hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Amén. Entonces vemos cómo Pedro va evolucionando de Simón, oyente, de Pedro. ¿Qué significa Pedro? Eso sí lo sabemos, creo yo, la mayoría. Piedra, pero estudiando un poquito más profundo esto, mis amados hermanos, es
piedra, pero no una piedra grande, sino que es un fragmento de piedra o de roca, si usted lo quiere ver así. Eso significa Pedro. Ya no solamente es el oidor, sino que es esa piedra, amén, ese fragmento de piedra. Peligro de quedarse en la faceta de oyentes, mis amados hermanos. 1, ser desviados y no alcanzar la salvación. Amén. Ese es uno de los peligros de ser solamente oyentes. Oyentes, mis amados hermanos, son aquellos que no han recibido a Cristo. Oyentes son solo aquellos que vienen. Por eso yo le preguntaba, ¿cómo comenzó usted? Y yo le voy a decir cómo la mayoría empieza, tal vez usted no, pero muchos sí. De repente llegaron a la iglesia por invitación y por todas las circunstancias que los hermanos dijeron, pero uno entra la primera vez en una iglesia cristiana, se siente raro, mis amados, se siente raro. Yo no sé si usted no, pero aún cuando no es de una misma denominación, si usted lo quiere ver así, usted entra a otra, se siente raro. Máxime si usted viene del mundo y la primera vez que ve y usted se queda observando y uno se queda así como solo observador, ¿verdad? Oyendo qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a decir y es diferente. Máxime si usted viene de una iglesia que predominaba más antes en nuestra bendita tierra Guatemala. Es totalmente diferente, mis amados hermanos. Entonces, ahí sí que hay cosas, mis amados, que solo venimos a los pies de Cristo por su amor y por su misericordia, porque Él nos ha alcanzado. Pero no podemos quedarnos ahí. Ahí sí que si hay alguien acá que no ha recibido a Cristo, gloria a Dios porque estás aquí. Bendito Dios porque el Señor tiene grandes propósitos en tu vida y esto solamente es el inicio, es el primer pasito. Ese bebé que está creciendo es el primer pasito, mis amados hermanos, y eso es bello. Entonces, la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos, para que no se salven, mis amados hermanos. Y eso nos pasa. No estoy hablando, yo estoy hablando de los primeros momentos, mis amados hermanos, porque como decíamos, Dios es Dios, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo y Él viene y va a quebrantar nuestro corazón. Y pueda que muchas veces lloramos o lloramos en pasado, ¿va? Pero no hemos recibido a Cristo, entonces venimos, oímos, pero todavía estamos fuera del camino. Entonces viene y dice aquí, viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y no se salven. Entonces, como todavía no han recibido a Cristo, son seducidos por todas las cosas de allá afuera. Es sí y no. Quiero, pero no quiero. Me gusta ir a las fiestas, pero si yo me vuelvo evangélico, ya no voy a poder ir. Así piensan. No crea que no. Si usted no, pues usted que santo. Pero la mayoría no. La mayoría es aquello pensando, ala, ¿y qué van a decir mis familiares cuando sepan que fui a la iglesia? Mejor ni les digo. Mejor ni les digo.
Peor si son compañeros de trabajo. ¿Qué van a decirme que yo me fui a meter a una iglesia cristiana? Esa es la realidad. Estamos hablando de los oyentes. Amén. Escuchan el mensaje, inclusive nos quebrantamos, se quebrantan, pero siguen viviendo una vida desordenada. Esa es la realidad. En ese primer paso, mis amados hermanos. Génesis capítulo 38, versículo 15. Cuando la vio Judá, pensó que era una ramera, pues se había cubierto el rostro, y se desvió hacia ella junto al camino y le dijo: vamos, déjame estar contigo, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por estar conmigo? Estamos hablando de oyentes. ¿Usted conoce esa historia o no? De Judá, ¿verdad? Cuando su nuera Tamares, ¿verdad? Se disfraza de prostituta. Y entonces viene y lo que dice ahí, ¿verdad, mis amados hermanos? Entonces el oyente todavía batalla mucho con problemas sexuales. Todavía no ha caído la palabra del Señor de aquí para acá, no. Solamente el estar oyendo, quedarse solamente ahí como un oyente, ese es el peligro. Caer en un adulterio, caer en fornicación, porque no ha hecho ahí sí que no le ha entregado su vida a Cristo. No ha venido ahí sí que ese sello, ¿verdad? Hablaba la palabra, ese sello de parte del Señor a nuestra vida. Entonces es fácil caer en problemas de esa índole, mis amados, cuando solamente nos quedamos en el nivel de oidores. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 3. Y acampó Saúl en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón, junto al camino. Y David permanecía en el desierto, y cuando vio que Saúl venía tras él al desierto, versículo 16, bueno, quedémonos aquí. Si se da cuenta, nos está hablando de lo peligroso que es ser oyente y quedarse ¿dónde? Junto al camino. Tanto Judá como vemos aquí, vamos a ver, de Saúl. Saúl se quedó junto al camino, mis amados hermanos. Entonces, ese es el peligro cuando no entramos al camino que es Cristo y solo nos quedamos en la orillita, ¿va? Mejor no me involucro porque a mí todavía me gustan mucho los placeres del rochoy, dirían por ahí, de la carne. Entonces mejor no, mejor me quedo ahí de que no se entere nadie, que no se entere mi vecino, que no se entere mis familiares, porque qué clavo si me ven que entro a la iglesia que estoy yendo, pero que también estoy pecando. Entonces mejor me acomodo aquí, me quedo al lado del camino. Ese es el problema, mis amados hermanos. Tenemos que tener cuidado. Y entonces lo que le sucedió aquí a este varón, a Saúl, es que empezó a menospreciar la palabra. Bueno, ya la había menospreciado. Aquí vamos a seguir viendo en el capítulo, este es el capítulo 26. Y nosotros nos gozábamos con el pastor, ¿verdad? Porque yo le digo, pero ¿por qué dice que menospreció la palabra? Seguramente ya había pasado algo y es lo que sucedió en el capítulo 15, mis amados hermanos. Y dice, dijo entonces Samuel a Saúl: espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo: habla. Versículo 17. Y Samuel dijo: ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos,
fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Versículo 18. Y el Señor te envió en una misión y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. Versículo 19. Porque pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad de idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor. Ahí está, mire. Es que cuando el Señor habla, no es que del aire nos vaya a hablar, mis amados hermanos. Cuando el Señor viene y ya viene y nos empieza a jalar las orejas o la rienda, como usted lo quiere ver, es porque Él ya nos ha advertido, nos ha hablado, mis amados. Y ahí sí que usó a Samuel, ¿verdad? Al profeta, al gran profeta Samuel, a decirle lo que el Señor quería. Y recordemos que en aquel tiempo pues no estaba la Biblia así como ahorita la tenemos nosotros, ¿verdad? Sino que el Señor usaba a los profetas a que fueran a anunciar y a decir: mira, así dice el Señor, ¿va? Entonces vino él y le dijo lo que el Señor quería: destruye a los amalecitas, mata a todos. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Mata al rey, mata a los niños, mata a las mujeres, mata a los hombres, destruye los bueyes, destruye su ganado, destruye todo y que no quede nada. Pero ¿qué lo movió a Saúl? La codicia. La codicia. Dijo: no, hombre, si este ganado está bonito, lo vendo y me queda buen. Entonces, cuando vemos así, mis amados hermanos, no por ir en solo ahí a través del camino y no obedecer la palabra del Señor, tenemos consecuencias. Y eso le pasa a los oyentes. Entonces sigue diciendo: has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así que los oyentes algunas veces desprecian la palabra. Desprecian la palabra porque no queremos ahí sí que obedecerla. Es que al que está comenzando le cuesta. Y entonces podríamos ahí sí que seguir en la segunda. Bueno, leamos que está aquí y el tiempo se va volando, mis amados hermanos. Mateo 20:30. Y he aquí 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y ahí tenemos un ejemplo de los oidores. Y de muchos dijeron aquí que vinieron, ¿por qué? ¿Por qué vinieron a la iglesia sus primeros tanes en la iglesia? Por necesidad. Así hemos llegado muchos, por necesidad. Por necesidad, estamos enfermos, porque tuvimos un accidente, porque habían problemas en la familia, por divorcio, póngale usted ahí lo que quiera. Entonces, eso sucede. Y nosotros, bendito Dios, ya no estamos ahí, ¿verdad, mis amados? Ya no estamos ahí, mis amados. Solo 2. Son ciegos espirituales porque todavía solo buscaban o buscábamos al Señor, mis amados, por necesidad, para recibir una respuesta o recibir un milagro de parte de Él. Así venimos muchos delante de Él, con una gran necesidad, pero llegamos, pasamos y bendito Dios, gloria a Dios, amén. Y
Mire, me voy a quedar aquí. Oidores olvidadizos. Entonces, hablamos de los peligros de ser ¿qué? Oidores. Los peligros que tienen ellos es quedarse al lado del camino. ¡Qué barbaridad, mis amados! Uno puede avanzar. Uno de los peligros. Pero gloria a Dios. ¿Hay alguien que no ha recibido a Cristo, mis amados hermanos? Y que quiera avanzar en esta carrera del cristiano. En el nombre de Jesús. ¿Todos recibieron ya a Cristo en su corazón? Porque si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón, no crea que es casualidad que usted está hoy acá. Todos hemos llegado así. Todos hemos pasado por este primer escalón, mis amados hermanos. Así que si el Señor te está hablando, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor es bueno. El Señor es grande, mis amados. El Señor es precioso. Yo creo que como ministraba Daniel al inicio del servicio, a veces gritan más allá afuera que nosotros adentro. Con esa, ahí sí que debemos ser menesterosos. Hemos recibido tanto amor, tanto favor, tanta misericordia de parte del Señor, mis amados. Estábamos condenados, estábamos separados de Él por los delitos y pecados que traíamos. Pero Él nos alcanzó. Su gracia bendita nos alcanzó. Eso nos debe de quebrantar. Eso es lo más grande que nos pudo pasar en la vida. Llegar a Él. Llegar a Él. No se compara nada, mis amados. No hay riqueza. No hay riqueza que se compare a eso. No hay nada tan grande como eso. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorando. Y yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte
y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar a adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Ayúdame, Señor, tú sabes que yo te amo. Gracias, Señor. Gracias por ese amor tan grande, Rey. Gracias porque nos apartaste, nos escogiste. Y ayúdanos, Señor, porque con nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Tenemos todavía muchas cosas, Señor, que dejar. No podemos quedarnos en ese nivel de oidores. Tenemos que avanzar, tenemos que crecer. Ayúdanos, muéstranos, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos aquellas debilidades. Tal vez nos acostumbramos a quedarnos junto al camino y ahí corremos peligro, Señor. Ayúdanos a entrar, a no quedarnos como observadores. Tal vez ya hay años, Señor, que pasamos en esa etapa, pero seguimos comportándonos como oyentes. Ayúdanos, Rey. Te lo suplico, Padre bendito. Ayúdanos, guíanos. Te lo ruego, Padre Santo, que tu palabra nos convenza, Señor. Que tu Espíritu Santo dice que Él nos convence aún de pecado. Ayúdanos a escudriñarnos nosotros mismos y dejar toda niñería. Dejar aquello que ya no nos corresponde, Señor. Que vayamos evolucionando, Señor. Cada día eso es lo que deseamos. Que alcancemos esta estatura mayor de amigos, Padre. Para saber lo que tú haces, lo que tú deseas. Para que tú nos guíes, para que tú nos digas. Para que cuando sea ese encuentro en el aire contigo no nos sorprenda, sino que tú nos avises antes. Gracias, Padre bendito. Gracias, gracias. Bendice a mis hermanos. Mira su corazón, mira su anhelo, mira su deseo de querer avanzar. Quita todo estorbo de su camino. Te lo ruego, Padre bendito. Gracias, gracias por las vidas de cada uno de ellos, Señor. Guárdalos, cúbrelos. Pon, Señor, ángeles alrededor de cada uno para que nuestro pie no resbale, Señor. Te lo suplico, Padre bendito. Gracias, Rey. Gracias por tu presencia. Hermosa presencia en tu casa, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.